Los cálculos urinarios son partículas sólidas que se encuentran en el aparato urinario. Los cálculos renales grandes pueden atascarse en los tubos delgados llamados uréteres que conectan cada riñón con la vejiga, y esto puede causar dolor, náuseas, vómitos, hematuria y posiblemente escalofríos y fiebre debido a las infecciones secundarias. Los litos del tracto urinario son los responsables del cólico renal, que es la presentación sintomática más común de la urolitiasis. El cólico renoureteral se presenta tradicionalmente como un dolor unilateral de presentación súbita, espasmódico, de gran intensidad, generalmente localizado en el flanco o fosa renal. En algunas ocasiones el dolor se puede irradiar a los testículos, al pene o los labios mayores. Se estima que el cólico renoureteral afecta con mayor frecuencia a los hombres que a las mujeres en una relación de 3:1. El diagnóstico se basa en el análisis de orina y en las imágenes radiológicas. El tratamiento se lleva a cabo con analgésicos, antibióticos para la infección, terapia médica para la expulsión y a veces litotripsia con ondas de choque o procedimientos endoscópicos. Alrededor del 85% de los cálculos se compone de calcio, principalmente en forma de oxalato. El 10% es de ácido úrico y el 2% de cistina. La mayoría de los restantes está formado por fosfato de amonio y magnesio. Los riñones son órganos que se encargan de filtrar el exceso de líquido y desechos de la sangre. Los cálculos renales se pueden formar cuando hay una alta concentración de sales y minerales en la orina. Las sales y los minerales forman cristales que luego se agrupan para formar un cálculo renal. Algunos cálculos pueden permanecer en el riñón sin causar ningún síntoma. Sin embargo, si los cálculos salen del riñón hacia el uréter, y cuando esto sucede, el cálculo puede bloquear el movimiento de la orina y provocar la dilatación del uréter, causando un dolor intenso. En cuanto a factores de riesgos, cualquiera puede tener un cálculo renal, pero existen algunos factores que pueden aumentar el riesgo de desarrollarlos. Tenemos, por ejemplo, si hay un familiar cercano que tiene cálculos renales, si ha tenido cálculos renales en el pasado, igual si es más frecuente en los hombres, si no hay ingesta suficiente de agua, tener una dieta rica en grasas, proteínas y sal, tener una dieta rica en alimentos ricos en oxalatos como espinacas, remolachas, puerros. Es más frecuente en personas obesas, tener altos niveles de ácido úrico en la sangre, tener otras condiciones médicas como el síndrome de intestino irritable, acidosis tubular renal o cistinuria. En cuanto a enfermedades que se asocian a la formación de litus, tenemos por ejemplo el hiperparatiroidismo, el síndrome metabólico, la nefrocalcinosis, enfermedad renal poliquística, algunas enfermedades gastrointestinales, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, algunas condiciones de mala absorción. Tenemos también la sarcoidosis, lesión de médula espinal, vejiga neurogénica. En cuanto a los tipos de cálculos renales, tenemos los cálculos de calcio, que son el tipo más común de cálculo renal y pueden formarse si hay una gran cantidad de calcio en la orina. En relación a los de ácido úrico, aparecen con más frecuencia como resultado del aumento de la acidez urinaria y cuando la orina contiene demasiado ácido úrico. Cálculos de cistina están hechos de un aminoácido llamado cisteína y aparecen solo en presencia de cistinuria. Cálculos de fosfato de amonio y magnesio indican la presencia de una infección urinaria causada por bacterias que pueden degradar la urea, por ejemplo las especies de Proteus y Klebsiella. En esta tabla tenemos la clasificación de clínica de litiasis y tenemos del tipo 1 al tipo 4B. En cuanto a los síntomas más comunes, encontramos el dolor, que es de aparición súbita. Es un dolor severo y agudo localizado en la región lumbar o en el flanco o fosa renal. Es un dolor que irradia a parte inferior del abdomen, al ingle o a genitales. Frecuentemente se acompaña de náusea y vómito.
Y la urgencia miccional con bajos volúmenes es muy común con litos ureterales distales. La orina puede ser turbia o mal oliente. En cuanto a un diagnóstico diferencial de cólico renoureteral, lo podemos diferenciar con pielonefritis aguda, una torsión testicular, una torsión de ovario, un embarazo ectópico, salpingitis, apendicitis, una obstrucción intestinal, una diverticulitis, una pancreatitis, un infarto renal, una disección aórtica, una hemorragia retroperitoneal por rotura de aneurisma aórtico y un tumor renal. En cuanto al laboratorio, se debe realizar una evaluación metabólica inicial a los pacientes que se presentan por primera vez a un servicio de urgencias por un cólico renoureteral, y esta evaluación debe incluir un examen general de orina con o sin cultivo, y al tener el resultado es frecuente la hematuria macroscópica o microscópica, pero la orina puede ser normal a pesar de la presencia de múltiples cálculos. También se solicita electrolitos séricos, el calcio sérico, la creatinina sérica, una biometría hemática y proteína C reactiva. En cuanto a estudios por imagen, se puede usar técnicas como rayos X, que tiene una especificidad del 62%, los ultrasonidos un 45% de especificidad, y tomografías computarizadas, que tiene un 100% de sensibilidad y especificidad. Y eso es en busca para cálculos renales y verificar si están atrapados en el tracto urinario. La tomografía no contrastada es la prueba con mejor rendimiento diagnóstico. Este estudio puede detectar la ubicación de un cálculo, así como el grado de obstrucción, porque tiene una especificidad y sensibilidad del 98 al 100%. Tanto la ecografía renal como la ecografía excretora pueden identificar cálculos e hidronefrosis. En cuanto al tratamiento, se debe iniciar tratamiento con AINES por vía intravenosa para control del dolor en pacientes con cólico renoureteral. Tenemos por ejemplo el diclofenaco, que va de 75 miligramos vía intravenosa, o el metabizol sódico 2 gramos vía intravenosa, pero con infusión lenta. En los pacientes con infección del tracto urinario y cólico renoureteral, previa toma de muestra para cultivo de orina, deberá iniciarse manejo antibiótico. Entre los medicamentos encontramos la fluoroquinolona, un inhibidor de la beta-lactamasa de amplio espectro, una cefalosporina de segunda o tercera generación o aminoglucósidos, como antibióticos empíricos por 7 a 14 días. Una vez ya teniendo el resultado del urocultivo, se modifica el esquema específicamente para el tipo de bacteria. Se recomienda la administración de 100 miligramos de clonixinato de lisina vía intravenosa como fármaco de segunda línea para el control de dolor o terapia de rescate. Los pacientes con cólico renoureteral no deben ser manejados con terapia de líquidos o soluciones de alto volumen. Se deben utilizar bloqueadores de alfa como tratamiento para la expulsión del lito. Se recomienda el uso de tansulosina 0.4 miligramos por día. Procedimientos quirúrgicos. Algunos de los procedimientos que pueden ayudar a tratar los cálculos renales grandes se incluye la litotrisis extracorpórea por ondas de choque, que es un procedimiento que utiliza ondas de choque para romper los cálculos en pedazos más pequeños que luego pueden eliminarse en la orina. Este procedimiento puede ser incómodo, por lo que generalmente se realiza después de que le administren un medicamento para aliviar el dolor o un anestésico para ayudar a adormecer el dolor. Nefrolitotomía percutánea es una operación que puede usarse para cálculos renales más grandes. Ureteroscopía. Los cálculos renales que se atascan en el uréter a veces se pueden extraer con un procedimiento llamado ureteroscopía o cirugía intrarrenal retrógrada. En cuanto a prevención, los cálculos renales se pueden prevenir bebiendo mucha agua. Esto reduce las altas concentraciones de sales y minerales en la orina que causan su formación. Los cambios simples en algunos de los alimentos que come también pueden reducir la posibilidad de desarrollar algunos tipos de cálculos renales. Comer una dieta saludable, además de reducir específicamente la ingesta de sal, proteínas y alimentos ricos en oxalato,
como las espinacas, las remolachas, los puerros. Dependiendo de los mecanismos individuales de cada paciente, se puede usar distintos medicamentos. Diuréticos como las tiazidas para reducir la cantidad de calcio en la orina y prevenir los cálculos de calcio. Los cálculos de ácido úrico se pueden prevenir con medicamentos como el alopurinol, que reduce la concentración de ácido úrico en la sangre y la orina.